de vencer el dolor. ¿Quién no conoce a este señor llamado Pitágoras? Quienes todos tuvimos la oportunidad de conocerlo fue en la secundaria cuando nos enseñaban matemáticas y teníamos que aprender el famoso teorema de Pitágoras y resolver estos triángulos que matemáticamente podrían ser a veces complicados en nuestra vida secundaria. Y Pitágoras decía que el dolor y el sufrimiento eran necesarios para el desarrollo del autocontrol y la disciplina. Imagínense lo que pensaba Pitágoras en relación al dolor. Y es que el umbral del dolor es diferente para cada persona. Miren ustedes, por ejemplo, qué es lo que pasa con una mujer cuando las mujeres se resfrían. Y yo admiro mucho lo que son capaces de ser las mujeres, porque las mujeres, aún resfriadas, pueden seguir haciendo sus actividades 2, 3, 4. Y nosotros, miren, cuando nos resfriamos es lo peor que nos puede pasar. Y así de dramáticos a veces los varones somos cuando nos resfriamos. Y parece mentira, pero en tiempos actuales, como el año en que vivimos, todavía existen algunos rituales de iniciación dolorosos. Miren ustedes, le voy a presentar a una hormiga que se llama la hormiga bala o tocantera, que recibe ese nombre precisamente porque la picadura de esta hormiga puede ser tan dolorosa como un balazo. Y entonces en algunas tribus, como la tribu Satere Mahue, por ejemplo, hay rituales de iniciación como este. Un niño, por ejemplo, que va a pasar de la niñez a la adolescencia, es iniciado en este ritual, se colocan unas especies de guantes tejidos con paja en los cuales están entretejidas estas hormigas que pueden picar y que le van a picar obviamente a este niño, y el reto es que pueda resistir la picadura de estas hormigas, y si lo logra, pues está preparado para pasar a la siguiente etapa de su maduración. Y esto ocurre en épocas actuales. Y voy a presentarles la historia de un paciente como Walter, que es un paciente típico que lo vemos en la consulta todos los días. No sé si es posible ver el tema del acoplamiento. A ver. Sí, 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 acoplando. Un ratito, colegas, vamos a solucionar un problema técnico, por favor. Perfecto. Bien, muchas gracias. La verdad que estaba escuchando dos doctores longas el día de hoy, y esto me resultaba un poco complicado para el oído, así que disculpen las dificultades técnicas, pero todo lo hacemos con pasión, así que vamos a continuar. Bien, yo que les quería presentar la historia de un paciente típico que puede presentarse en la consulta de cualquiera de ustedes, y esta es la historia de Walter. Walter es un profesor jubilado de 78 años de edad con diagnóstico de diabetes de 20 años de evolución, en tratamiento actual con metformina 850 miligramos 2 veces al día, un tratamiento casi típico de un paciente que se inicia en el tratamiento de la diabetes. Y refiere que desde hace 2 años presenta dolor tipo adormecimiento en miembros inferiores, además desencadenado por el roce de las sábanas. Y usted sabe que cuando esto ocurre, es decir, que hasta las sábanas ocasionan dolor, tiene un nombre, y eso se conoce como la lodinia, cuando un estímulo que normalmente no es doloroso se vuelve doloroso, como por ejemplo el roce de las sábanas. Pero además, Walter nos dice que es muy friolento y que se está olvidando con mucha frecuencia de las cosas. No viene el caso que vamos a seguir viendo más adelante. Hablemos de algunos aspectos epidemiológicos del dolor reumático. Y es que probablemente más frecuentes es el dolor. Y yo
situados en atención primaria utilizando un instrumento que se llama el DN4. El DN4 emplea 4 ítems para diferenciar dolor neuropático. ¿Y cuánto encontró el doctor Blanco en este estudio? Encontró 45.7, es decir, casi 46% de prevalencia de dolor neuropático. Es decir, poca cosa no es el dolor neuropático. Y los daños no transmisibles, y cuando hablamos de daños no transmisibles, ahí también podemos entrar en una polémica, porque así lo llaman las estrategias nacionales, dicen daños no transmisibles, pero es que nosotros siempre hemos considerado la transmisibilidad desde un punto de vista microbiológico o genético, pero yo creo que existe también una transmisibilidad social, es decir, donde aprendemos nosotros nuestros hábitos, por ejemplo, de alimentación o de actividad física, los aprendemos en el hogar, los aprendemos copiando modelos, y esa es para mí una transmisibilidad social. Entonces es polémico decir que tenemos daños no transmisibles, pero bueno, así le llamamos. Y las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónicas impactan en la vida de las personas en función de 2 indicadores. Uno es la mortalidad y otro es la calidad de vida. Qué duda cabe que la diabetes se ha incrementado en el mundo de manera exponencial hasta adquirir rasgos epidémicos. No vamos a discutir de cifras porque yo estoy seguro que usted las conoce mejor que yo, pero sí quiero decirles de que siempre que hemos hecho proyecciones estadísticas para ver el crecimiento que va a tener la diabetes, nos hemos quedado cortos. Es decir, siempre la realidad supera a las proyecciones que nosotros hemos hecho. Y fíjense también que no solamente la diabetes está en incremento, sino también los estados predecesores, como lo son la prediabetes. De hecho, estas son estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes, donde, por ejemplo, nos dicen que nosotros tendríamos una prevalencia de intolerancia a la glucosa de aproximadamente 8 a 10%. Sin embargo, en estudios que hemos hecho últimamente, como el estudio Perudiap, que lo lideró el doctor Segundo Seclén, ahí se encontraron tasas que eran por encima del 20%, fíjense, y solamente se utilizó glucosa de ayuno alterada. Entonces, estos problemas, ya sea la diabetes o la prediabetes, son más prevalentes de lo que nosotros nos imaginamos. Y obviamente, la diabetes también, como una enfermedad crónica, impacta en estos 2 indicadores de los cuales hemos hablado, es decir, en mortalidad y calidad de vida. Y son las complicaciones macrovasculares, llámese la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, las que más impactan en la mortalidad, en tanto que son las complicaciones microvasculares, llámese la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, las que más impactan en la calidad de vida. Y precisamente vamos a hablar de una de ellas el día de hoy, como es la neuropatía. ¿Y cuánto es la prevalencia de la neuropatía diabética en el mundo? Y como yo les decía, es importante saber algunas cifras para saber la magnitud de este problema. Y hay muchas series, muchos datos publicados en el mundo. Ustedes van a leer distintas series con distintas prevalencias, y creo que lo que hay que remarcar es que varían las prevalencias porque también varían los métodos de diagnóstico, que es algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo tampoco, cómo diagnosticar la neuropatía. Y entonces, si alguno de ustedes hace un estudio, pues probablemente no pueda ser comparable con el estudio que ha hecho otra persona, porque habría que ver qué método utilizó para diagnosticar la neuropatía, y eso es lo que pasa en el mundo. Por eso es que tenemos series con distintas prevalencias. Pero les he traído una de las series más grandes, que es la del doctor Pilar, un doctor que evaluó 4.400 pacientes seguidos durante 25 años. Imagínense, seguidos 25 años, y él encontró una prevalencia del 50%. Quiere decir que a los 25 años de diabetes, casi la mitad, el 50% de los pacientes ya tiene neuropatía. Y estas son estadísticas nuestras de la CDC, es decir, de nuestro Ministerio de Salud. Y miren ustedes cómo la polineuropatía diabética es la complicación más frecuente de los pacientes que tienen diabetes, seguidos por el pie diabético. Y obviamente también esto es polémico, porque en el pie diabético también tenemos pies neuropáticos y tenemos pies neuroisquémicos, y por lo tanto es probable que la prevalencia de neuropatía diabética sea mucho más de lo que está reportado. Bueno, pero además yo les traje este estudio, que es la encuesta Mónica Cora, un estudio publicado por el doctor Ziegler y su grupo, que se llama, como dije, la encuesta Mónica Cora, en la cual yo quiero rescatar 2 aspectos. Fíjense qué es lo que encontraron en este estudio: una prevalencia de neuropatía diabética del 28%.
28%, pero como he dicho, esto varía de acuerdo a la serie, pero no era lo que yo quería enfocar en esta diapositiva, sino fíjense en esto, de este 28%, solamente el 13.3% tenía dolor. Quiere decir que aproximadamente un 15% no tenía dolor, y este es el primer paradigma que quiero que llegue como mensaje para casa. No todos los pacientes con neuropatía tienen dolor. Estamos acostumbrados a diagnosticar neuropatía cuando el paciente nos dice me duele, tengo adormecimiento, tengo pinchazos, tengo hormigueo, pero no nos ponemos a pensar que probablemente ese paciente asintomático también podría tener neuropatía. Y el segundo mensaje que quiero que lleven para casa es este. Fíjense que en estados prediabéticos, pacientes con intolerancia a la glucosa o glucosa de ayuno alterada e intolerancia a la glucosa, fíjense, también pueden tener neuropatía en un 11% los que tienen glucosa de ayuno alterada y hasta un 13% los que tienen intolerancia oral a la glucosa. Es decir, que no solo debemos pensar en neuropatía cuando tenemos un paciente diabético, sino que estados predecesores como la prediabetes también puede cursar con neuropatía. Y yo les dije que las enfermedades crónicas impactan, y la neuropatía es una de las complicaciones de la diabetes, en dos indicadores que se llaman precisamente indicadores de impacto, como son la mortalidad y la calidad de vida. Y entonces cuando yo postulaba esto, decía, ¿y cómo es que la neuropatía puede matar más y afectar la calidad de vida? Y este era un intríngulis que yo tenía que desatar. Y esto es así, porque la neuropatía ocasiona síntomas dolorosos que pueden ser muy discapacitantes. Es probable que ustedes hayan tenido pacientes con un dolor difícil de manejar, recalcitrante, donde probablemente se han sentido frustrados por no poder aliviar a ese paciente. Yo los he tenido y los tengo en la consulta médica con cierta frecuencia. Y esto ocasiona discapacidad porque afecta mucho, por ejemplo, la calidad del sueño. Muchos de estos pacientes tienen ausentismo laboral, dejan de ir a trabajar porque no han podido descansar toda la noche. Es decir, esto puede afectar muchísimo la calidad de vida. Pero no solamente esto, sino que además hay un déficit neurológico que puede conducir a la ataxia, es decir, a la falta de coordinación, a la debilidad muscular, a la alteración de la propiocepción, y obviamente estos pacientes muchas veces sufren caídas. Y este es otro mensaje que quiero dejar. Pregunte a su paciente si se ha caído o se está cayendo con alguna frecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo preguntamos y el paciente no los menciona, y cuando existen caídas, que muchas veces son caídas que ni el propio paciente se da cuenta cómo es que terminó en el suelo, pues nos está avisando de que puede haber alguna alteración neuropática propioceptiva. Y algunas de estas caídas pueden terminar en fracturas, en traumatismos encefalocranianos. Pero no solamente esto, sino que también se pueden generar esta pérdida de sensibilidad, el desarrollo de algunas úlceras y de cuadros neuroartropáticos, como el famoso pie de Charcot, que cuando, por ejemplo, se infecta termina en sepsis, y que a veces son muy difíciles de manejar, y estas sepsis a veces matan al paciente o a veces terminan en amputación. Bien, hablemos un poco ahora de la fisiopatología del daño neuropático. Y vuelvo a repetir, entender la fisiopatología es un reto importante, porque quien entiende cómo funciona un auto y sabe cómo funciona un auto y se malogra, pues entonces sabe a dónde enfocar, cómo arreglarlo. Entonces la fisiología y la fisiopatología se encarga precisamente de entender cómo funciona nuestro cuerpo cuando está bien, cómo funciona cuando está mal, y obviamente el enfoque terapéutico puede ser mejorado. Esta es la estructura de un nervio periférico, y he hecho algo muy esquemático para poder entenderlo. Miren ustedes, un nervio periférico está constituido por una serie de fascículos, y dentro de los fascículos tenemos las fibras nerviosas. Si ustedes se dan cuenta y son acuciosos, yo intencionalmente he dibujado algunas fibras que tienen un reborde celeste y otras amarillas que no tienen ningún reborde. Y esto fue intencional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de fibras nerviosas, o si queremos clasificarlas de alguna manera. Miren, fibras delgadas como estas, como la fibra C, y fibras gruesas como estas. Y también fibras que no tienen mielina, como la fibra C, y fibras ricas en mielina, como las fibras A beta. Es decir, que hay dos criterios interesantes que nos permiten y que le permitieron a estos dos autores, Erlangen y Gasser, clasificar las fibras nerviosas en tres grupos.
¿Y eso en función de qué? En función de su contenido de mielina y del diámetro de las fibras. Es decir, miren ustedes, que mientras más mielina tenga una fibra y mientras más gruesa sea, más rápido será la velocidad de conducción nerviosa. Y viceversa, mientras menos mielina tenga una fibra y mientras más delgada sea, más lenta será la velocidad de transmisión del impulso nervioso. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque muchas veces les va a llegar informes de electromiografía y estudios de velocidad de conducción nerviosa que le van a decir enfermedad desmielinizante. Y si le dicen enfermedad desmielinizante, usted debe suponer que está disminuida la velocidad de conducción nerviosa porque está perdiendo mielina. Y bueno, esto permitió a estos dos señores clasificar las fibras en fibras gruesas y fibras delgadas. Y bueno, ¿y esto qué trascendencia tiene? Miren ustedes, yo grabé este video para que puedan ustedes apreciarlo. Este es un paciente nuestro que lo vimos en pandemia, más de 20 años de diabetes. Miren la dificultad que tiene para caminar. Él está por si acaso con los ojos abiertos porque cuando le hacíamos cerrar los ojos, este paciente se podía caer y de hecho tuvimos que agarrarlo para que no se caiga. Esa es la prueba de Romberg que nosotros le realizamos al paciente. Ese es un paciente con ataxia sensitiva, que es una consecuencia de una neuropatía de largo plazo, de larga data, por una diabetes también no muy bien tratada a lo largo de su vida. Y entonces, ¿por qué es importante diferenciar si es fibra gruesa, si es fibra delgada? Usted me va a decir, pero doctor, ¿qué implicancia tiene esto? Y tiene mucha implicancia porque fíjense ustedes qué interesante es esto. Cuando un paciente le venga a la consulta y le diga, doctor, tengo mucha quemazón, tengo como descargas eléctricas, tengo como un dolor tipo puñaladas en los pies, pues usted estará pensando que es la fibra delgada la que está afectada. ¿Y por qué? Porque precisamente la fibra delgada, si ustedes ven aquí este cuadro, es la que se encarga de la nocicepción, es decir, de la percepción del dolor y de la sensibilidad protectora. Pero si más bien hay alteración del equilibrio y una sensación de entumecimiento de los miembros inferiores y de los pies, por ejemplo, usted más bien estará pensando que es la fibra gruesa la que está afectada, porque es esa fibra la que se encarga de la regulación, de la presión y del equilibrio. Y entonces yo les traje otro caso, un caso real, son casos que yo los he visto en la consulta. Este es el caso de María. María es una secretaria de una sociedad médica de Lima y María es una paciente de 58 años de edad con un diagnóstico de diabetes de 15 años de evolución que refiere presentar sensación de desvanecimiento en varias oportunidades durante las mañanas. El tratamiento de María es utilizar insulina NPH con metformina y lo que sorprendía cuando ella me contaba esto, porque había consultado muchos médicos, era de que de pronto estaba inclusive sentada y sobre todo cuando se ponía de pie se desvanecía y ya no recordaba más. Y esto le pasaba siempre casi a la misma hora en la mañana en repetidas oportunidades. Habían pensado a lo largo de todo su estudio de que se trataba de cuadros de hipoglicemia, nunca se constató la hipoglicemia, les hicieron estudios de cortisol para ver si el paciente o ella tenía insuficiencia suprarrenal, pues tampoco tenía insuficiencia adrenal. ¿Y qué pasaba con María? Y fíjense, lo que hicimos nosotros fue lo siguiente, le pedimos un mapa, y este es su mapa de la presión arterial, lo pueden ver ustedes en pantalla. Y me imagino que los que están en sus hogares y los que están aquí presentes podrían comentar qué es lo que está pasando con el mapa de María, que de hecho tiene algunas sorpresas. Pero antes, mientras ustedes siguen viendo el mapa y me pueden mentalmente transmitir lo que ustedes están pensando, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que en una persona normal, fíjese, la presión más baja debe ocurrir a la hora de dormir. En una persona normal, eso es lo que ocurre. Cuando usted duerme es la presión más baja que debería tener. Ese efecto se llama efecto Tipper, es decir, desciende entre un 10 a 20% normalmente de la presión que usted tiene en el día. Es decir, no es lo normal que usted se acueste con una presión igual que la del día, porque se supone que ya está más relajado, que está precisamente reposando. ¿Ok? Pero hay pacientes, y por ejemplo los pacientes con diabetes, que no ocurre eso. Es decir, no hay ese descenso de 10% y más bien se acuestan con presiones que son tan iguales como si fuera el día. Y eso se llama, por ejemplo, el patrón non-dipper, no desciende. No, pero hay otros que la cosa es peor. Es decir, que no solamente no se acuestan con la presión que desciende, sino que más bien aumenta durante el sueño. Y eso se llama el patrón Riser. Y hay otros que más bien desciende mucho, desciende más del 20%, y ese se llama el patrón Dipper extremo. Oiga, ¿y por qué el doctor nos está hablando de todos estos patrones?
porque estos patrones están relacionados con mortalidad cardiovascular. Por eso es que ya algunas sociedades y algunas guías recomiendan que por lo menos hay que hacerle un estudio de mapa a un paciente diabético a lo largo de su vida, porque podemos darnos con sorpresas de algunas cosas que pasan con la presión arterial mientras duerme. Pero volvamos al caso de María. Y entonces miren ustedes, fíjense aquí, cómo es que durante las 11, 12, 13 horas la presión de María cae de manera significativa. O sea, esta paciente está haciendo cuadros de hipotensión, pero miren, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, a las 19, 20 horas, 21 horas, etcétera, miren cómo hay picos de presión alta, es decir, cae la presión y luego sube, ¿cierto? Y esto es una manifestación de disfunción autonómica que puede ocurrir en pacientes que tienen neuropatía autonómica, pacientes diabéticos. Bueno, María fue al cardiólogo, y el cardiólogo, cuando vio este mapa, le dio como tratamiento, intensificó el antihipertensivo, le aumentó la pastilla para la presión, porque, fíjense, dijo, está la presión alta. ¿Y qué creen que ocurrió? Esto empeoró. Porque claro, le bajas este pico, pero obviamente le tira la presión en las mañanas mucho más bajo. Entonces, fíjense lo importante que es aprender a reconocer esto que les voy a mostrar. Este es un gráfico muy clásico en el cual representamos a la fibra delgada y a la fibra gruesa. Y yo les había dicho que era importante reconocer si es fibra delgada o gruesa la afectada por esta razón, porque la fibra delgada, miren ustedes aquí abajo, que es una fibra que no tiene mielina o que tiene muy poca mielina, se encarga de la percepción del frío y del calor. Del frío, del calor y del dolor también. Se llama sensibilidad termoalgésica. Y entonces cuando estos pacientes tienen afectación de esta fibra, pueden no percibir el calor, pueden no diferenciar el frío o el calor, o no sentir el dolor. Entonces les cuento la historia de una paciente mía. Se fue a la playa, estuvo pues divirtiéndose bien, pasándola muy bien, pero se quitó las sandalias, paciente con diabetes. Se quita las sandalias, estuvo caminando en la arena toda la mañana, no sintió que la arena estaba muy caliente y a las 4 o 5 de la tarde que llegó a su casa ya tenía ampollados los pies. Y el caso número 2 es una paciente de 75 años que sentía mucho frío, como muchos de estos pacientes que le dicen que sienten los pies helados y lo que hacen es envolverse mucho los pies porque sienten mucho frío. Ella compró una de estas bolsas de agua caliente de caucho que las llenan con agua y no midió la temperatura y se quemó literalmente porque había alteración de la sensibilidad, en este caso térmica. Pero si ustedes son acuciosos, veamos en este otro extremo, fíjense cómo la neuropatía, o mejor dicho, la fibra delgada, también se encarga de la función autonómica, es decir, del sistema nervioso autónomo, es decir, de la regulación, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. Y los pacientes con diabetes que tienen daño de neuropatía de fibra delgada pueden tener alteraciones como, por ejemplo, la taquicardia de reposo. ¿Cómo es eso, doctor, de la taquicardia de reposo? Una persona como el doctor Luis, que está sentado aquí, por ejemplo, que está tranquilo, y le tomamos la frecuencia cardíaca y le encontramos 120, 125 latidos por minuto. Claro, podemos pensar que está un poco estresado por la charla del día de hoy, pero no, yo no creo, ¿no es cierto? Pero tengo el caso precisamente de un colega que lo hemos visto la semana pasada con diabetes, y cuando le tomamos la presión arterial y le medimos la frecuencia cardíaca tenía 120 latidos por minuto. Esperamos a que se repose, a que descanse, y volvimos a tomar la frecuencia cardíaca y tenía 122 latidos por minuto. Eso se llama taquicardia de reposo. No tendría por qué tener esa frecuencia cardíaca, pero la tenía. Algunos de estos pacientes pueden también tener intolerancia al ejercicio, es decir, que hacen una actividad física que no es tan extenuante, es apenas aparentemente un pequeño esfuerzo, pero para ellos es un gran esfuerzo. Y le van a decir, yo subí un par de gradas y sentí que me moría. Eso es lo que le va a decir, se llama intolerancia al ejercicio. O también algunos de ellos, por ejemplo, pueden tener alteraciones de la regulación de la presión arterial. Ya hemos visto el caso de María, que tenía hipotensión ortostática, es decir, ese paciente que de pronto se pone de pie y siente que se le mueve todo y que se va a desvanecer. A eso se llama hipotensión ortostática, y recordemos la definición de hipotensión ortostática: paciente que cuando se pone de pie, luego de 3 minutos, cae la presión sistólica cerca de 20 milímetros de mercurio o la presión diastólica más de 10 milímetros de mercurio. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de regular si es hipertenso la medicación antihipertensiva, pues usted tiene que tomar en cuenta que ese paciente puede estar sufriendo de hipotensión ortostática, o lo que hemos visto, las alteraciones del patrón
si es Dipper o no es Dipper, etcétera, lo que hemos conversado. También puede ocurrir por disfunción autonómica. Pero ¿qué vemos también? Alteraciones de la sudoración. Estos pacientes pueden tener hipohidrosis. ¿Qué significa eso? Que sudan poco y generalmente es en la piel de los pies donde menos sudan. Es una piel seca, es una piel que tiende a fisurarse y a ulcerarse con cierta frecuencia porque es muy frágil, porque no hay sudoración. Por eso que una de las cosas que les recomendamos a los pacientes que tienen neuropatía autonómica es que se apliquen, por ejemplo, vaselina, porque la piel está muy seca y eso la hace más frágil. Pero también hay pacientes que tienen hiperhidrosis, que sudan mucho. Tengo un paciente, por ejemplo, de 78 años, que me refiere que en la noche siente que se le moja todo el pecho y la espalda y que tiene que cambiarse de pol en las noches. Claro, lo primero que me va a decir usted es, hay que descartar hipoglicemia, porque no vaya a ser que este paciente esté haciendo hipoglicemia. Pues sí, estaba descartada porque además no utiliza ningún medicamento que cause hipoglicemia, pero es un paciente que tiene ya neuropatía autonómica. También puede haber alteraciones de la función gastrointestinal. Que duda cabe que ustedes deben haber visto pacientes con enteropatía diabética, por ejemplo. Esos pacientes que de pronto empiezan a hacer despeños diarreicos y uno cree que tiene una infección. Usted comió algo que estuvo contaminado y muchas veces son pacientes que reciben antibiótico-terapia innecesariamente. Porque la diarrea de estos pacientes es una diarrea que no es causada por infección, sino por afectación del plexo nervioso mientérico intestinal. Y eso es lo que ocasiona una estimulación del peristaltismo. No es con antibiótico que vamos a resolver esto, aunque algunos postulan que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano en este tipo de pacientes. Pero también hay el otro extremo del paciente que se estreñe. Y entonces hay pacientes que alternan estreñimiento con diarrea, o puede ser tan extremo como la incontinencia fecal, por ejemplo, que yo le he visto en una paciente, que fue dramático el caso porque nunca le había pasado a esta paciente que podría, mientras hacía sus actividades, haber presentado incontinencia fecal. Finalmente, la disfunción geniturinaria, tanto en mujeres como en varones, que muchas veces no la preguntamos y no la tratamos tampoco, pero que también afecta mucho la calidad de vida, como la disfunción eréctil en el varón diabético, por ejemplo. No la preguntamos, no la evaluamos y también debemos tener en cuenta que es un marcador de riesgo cardiovascular. Bien, y si nos vamos al otro extremo, la fibra gruesa se encarga del tacto, la vibración, la propiocepción y del control muscular, y vamos a ver más adelante, como en el paciente que les mostré el video, como la propiocepción. Estos pacientes tienen dificultad, alteración del equilibrio, y por eso les decía que se pueden caer, y es esa afectación de fibra gruesa. Y entonces esto nos permite clasificar las neuropatías en muchas clasificaciones, esta es una de ellas, en 3 grupos. Las mononeuropatías, las radiculopatías o poliradiculopatías, pero las más importantes son las que las puse en el centro, las neuropatías difusas. ¿Y por qué? Porque es la que más frecuentemente va a ver usted en la consulta, la polineuropatía simétrica distal, que ya le dije que puede ser de fibra delgada, de fibra gruesa o mixta. Mixto es el patrón que va a ver con más frecuencia, es decir, aquellos que tienen afectación de fibra delgada y de fibra gruesa. Pero también no deben olvidar, y los que están en casa no olviden este mensaje, que también este tipo de neuropatía incluye a la neuropatía autonómica. Quiere decir que si usted logra detectar que si un paciente tiene afectación de fibra delgada, no se olvide de hacer un screening, un cribado, un tamizaje de neuropatía autonómica, porque van a encontrarse probablemente con neuropatía autonómica cardíaca o cardiovascular, gastrointestinal, urogenital, sudomotora, la hipoglicemia inadvertida, que quiero también que no se les pase. Recuerden que el punto de corte para hablar de hipoglicemia en un paciente diabético no es el mismo punto de corte que en una persona no diabética. El punto de corte en un diabético es 70. Quiere decir que menos de 70 ya estamos hablando de hipoglicemia en un diabético. Y usted me preguntará, ¿y por qué? Porque precisamente lo que se busca es proteger a estos pacientes que pueden tener neuropatía autonómica y no desarrollar los síntomas de una hipoglicemia. Le debe haber pasado en más de una oportunidad que tiene un paciente con 50 de glucosa y usted le pregunta, ¿cómo estás? Bien. ¿No tiene ninguna molestia? No. ¿Por qué? Porque no desarrollan, muchos de ellos son hipoglicemias asintomáticas. ¿Y por qué desarrollan hipoglicemias asintomáticas? Porque hay afectación autonómica o también infartos silentes o silenciosos. ¿Cuántas veces hemos visto electrocardiogramas donde ha habido antecedente previo de una lesión miocárdica o un infarto y el paciente dice, pues no sentí nada estrepitoso? Muy bien. ¿Y por qué es importante también esto de fibra gruesa, fibra delgada, doctor? Generalmente en la historia natural del daño de la fibra hay una evolución.
Es decir, que la fibra que primero se daña es la fibra delgada. Conforme sigue avanzando el daño, afecta a la fibra gruesa. Eso ocurre en la mayor parte de pacientes, pero no en todos. Hay un grupo de pacientes donde el daño ocurre simultáneamente. Es decir, fibra delgada, fibra gruesa se afectan simultáneamente. ¿Y qué relevancia tiene esto, doctor? Este es un estudio del doctor Summer. ¿Y qué dice el doctor Summer? Miren lo que nos demuestra. Cuando uno tiene estados prediabéticos como la intolerancia a la glucosa, en rosado miren, la fibra que más se afecta es la fibra delgada. Pero cuando ya el paciente desarrolla diabetes, la fibra que más se afecta es la fibra gruesa. Y cuando yo vi esta diapositiva dije, pues estamos llegando un poco tarde. ¿Por qué? Porque ya llegamos cuando hay diabetes y cuando la fibra gruesa es la más afectada. Entonces, no podemos esperar y pensar que solamente en el diabético tenemos que investigar si ya tiene neuropatía. Usted, y así las dicen las guías, si el paciente tiene prediabetes y tiene síntomas de neuropatía, usted está obligado a hacer un screening de neuropatía. ¿Y cómo es el abordaje diagnóstico? Y hay principios para hacer diagnósticos. Yo creo que el diagnóstico es un evento importantísimo en el acto médico. Porque para hacer un diagnóstico hay que pensar en él. Es algo que me van a decir, pues obvio, doctor. Sí, pues. Pero a veces no pensamos en un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los ojos no pueden ver lo que el cerebro no conoce. Y eso lo evidenciamos muchas veces. O sea, después de una capacitación, y eso me ha pasado en mi establecimiento, cuando hemos capacitado a nuestros trabajadores, usted hoy día les da una charla sobre algún tema y al día siguiente aparecen más en el GIS, más diagnósticos de lo que los capacitó. O sea, empiezan a buscar lo que usted les enseñó a buscar. Y entonces, dar en el blanco, para mí, es decir, hacer un buen diagnóstico es como apuntar la mira y darle justo en el blanco. Si usted hace un buen diagnóstico, es muy probable, la probabilidad de que haga un mejor tratamiento es alta. Si usted hace un mal diagnóstico, obviamente lo que sigue también probablemente va a estar mal. Y así mismo, cuando discutimos con nuestros amigos de Worldback, les decimos, si un medicamento puede ser muy bueno, puede ser extraordinario, pero mal indicado, no funciona. Y eso es un principio lógico y básico, pero muchas veces ocurre. ¿Cómo hacer entonces el diagnóstico cuando tenemos un paciente que viene aparentemente con neuropatía? Y yo siempre he pensado de que hay que seguir un orden, hay que ser ordenado, sistematizado, seguir pasos secuenciales, y ese es un esquema que debemos tener siempre en mente. Y el diagnóstico debe partir desde lo clínico, luego vamos a lo anatómico o lesional, luego subimos a lo fisiopatológico o funcional y luego vamos a lo causal. ¿Cuál es el objetivo? Abrir esta puerta. Claro, queremos abrir esa puerta. Detrás de esa puerta tendremos el diagnóstico y un tratamiento que pensamos que debe ser el más efectivo. Bueno, ¿cómo se hace entonces el diagnóstico clínico de la polineuropatía distal sensitiva motora? Primero pensamos en los síntomas, en los signos y a veces, les digo mi experiencia personal, no muchas veces utilizamos pruebas de neurofisiología y morfometría, básicamente porque a veces no son, la mayor parte de veces, necesarias, y segundo porque tampoco nuestros pacientes pueden a veces desplegar tanto gasto en hacer una prueba de este tipo. Sin embargo, la realidad supera a lo que acabo de decir. Me llegan pacientes que van a clínicas donde les hacen pruebas de electromiografía, con velocidad de conducción nerviosa, con pseudoscan, con una serie de pruebas que obviamente onerosas para decir que el paciente tiene neuropatía. Prácticamente usted pudo haberlo diagnosticado. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Síntomas positivos o síntomas negativos? ¿Cuáles son esos síntomas positivos? El paciente puede quejarse de parestesias. ¿Qué cosa es una parestesia? Es una sensación anormal. ¿Qué sensación anormal? Como sensación de hormigueo, como de pinchazo, como de adormecimiento, calambre. Eso es una parestesia. Lo interesante del dolor neuropático es que no hay estímulo, que para diferenciarlo del dolor nociceptivo, en el que sí hay un estímulo doloroso. El paciente no hay estímulo y siente este dolor, que puede ser muchas veces llegar a la alodinia, que ya la mencionamos, es decir, un estímulo que normalmente no es doloroso, se convierte en doloroso y el paciente le dice, doctor, hasta la sábana que me toca en los pies me causa dolor. Y puede llegar a la hiperalgesia, es decir, una exacerbación del dolor. Claro, está bien que te duela, pero no es para tanto, ¿no es cierto? O todo lo contrario. Y quizás esto es lo relevante de esta diapositiva, porque también hay déficits sensitivos.
Los pacientes hacen hipo o anestesia o hipo o analgesia. No pensamos casi siempre en esto, siempre estamos pensando en lo positivo. Entonces decimos, si hay síntomas positivos hay neuropatía, y si hay déficits sensitivos no hay neuropatía. No. También puede haber neuropatía. Y probablemente esta sea una de las más complicadas de manejar. ¿Por qué? Porque el dolor es un mecanismo de defensa, no se olviden. Ustedes cuando están frente a algo, por ejemplo, pisan algo que les causa dolor, inmediatamente corrigen. Pero si este paciente no tiene dolor, pues no va a corregir y no va a poner en alerta sus mecanismos defensivos. Estos síntomas pueden coexistir en el mismo paciente, pueden pasar de positivos a negativos o viceversa. Pero también hay instrumentos que permitan recoger clínicamente los síntomas. Este es uno de los más usados en la práctica clínica, el cuestionario de Michigan, que tiene 15 preguntas que han sido traducidas al español y validadas también, y ustedes pueden verlas en pantalla. Pero también vamos a ser realistas, muchas veces en la consulta médica aplicar 15 preguntas con los minutos que tenemos para la consulta es complicado. Tenemos pacientes que nos están tocando la puerta y están desesperados por atender y a ver, aplique usted 15 preguntas, es un poco complicado, pero existen instrumentos, ese es el mensaje de hoy. Este es uno de los instrumentos que cuando yo hice mi residentado en el Hospital 2 de Mayo, hicimos una revisión sistemática de cuál instrumento utilizar en nuestra unidad de pie diabético, y este es el instrumento que actualmente se viene utilizando en el Hospital 2 de Mayo, se llama el Total Symptom Score. ¿Y por qué lo escogimos? Por muchas virtudes, dentro de las cuales está que es un instrumento que permite cuantificar el dolor. Siempre que midamos algo, vamos a poder intervenir mejor. Y este es el otro mensaje para la casa y para ustedes que están aquí presentes. Cuando tengan un paciente, por favor, con dolor, midan el dolor, de alguna manera, una escala análoga visual, o simplemente pregúntenle del 0 al 10 cuánto te duele. Cuantifíquenlo, pregúntenle. Y el paciente le va a decir, probablemente la primera consulta, como 10, doctor, como 10 me duele, porque está desesperado. Ok, ponga usted el 10. Y esto le va a permitir en la próxima consulta, cuando usted ya va a ver el impacto del tratamiento que le dio, cuánto disminuyó ese dolor con la intervención que usted hizo. Ya tiene un basal. Y usted va a decir, ¿y eso para qué sirve, doctor? Miren para qué sirve. Porque un tratamiento, y esto no es porque lo dice el doctor Longa, esto lo dicen todos los protocolos de investigación, se considera tratamiento efectivo cuando logra disminuir el 30% del dolor. Es decir, que si usted da una terapia analgésica y no logra disminuir el 30% del dolor, su tratamiento es inefectivo. Y usted tendrá que rotar de medicamento. Pero no solamente eso, sino que también usted tendrá que ver la calidad de vida. Y para que usted impacte en la calidad de vida de un paciente que tiene dolor neuropático, usted tiene que disminuir más del 50% el dolor. Quiere decir que si usted quiere mejorar la calidad de vida de un paciente que tiene neuropatía diabética dolorosa, en la primera consulta le debe decir cuánto te duele, como 10. En la segunda consulta o en las siguientes consultas, usted le debe decir cuánto le duele, como 4, doctor. ¡Wow! Usted dirá, qué bien lo hice, porque yo creo que ahora este paciente tiene una mejor calidad de vida. Pero si ocurre lo contrario, pues ahí sí, obviamente tendrá que replantear las cosas. Por eso es importante medir. Y el Total Symptom Score es un score de síntomas que nos permite cuantificar y que explora 4 categorías que es importante que las aprendan a reconocer de dolor neuropático. Primera categoría, dolor punzante, lancinante, penetrante o como cuchillo. Es la primera categoría de dolor neuropático que usted tendrá que preguntar. La segunda categoría, dolor tipo quemante o tipo ardor. Tercera categoría, dolor tipo hormigueo, electricidad o picazón. Y cuarta categoría, dolor tipo adormecimiento o entumecimiento. Estas 4 categorías permiten englobar, no en su totalidad, pero sí en la mayor parte de descriptores de dolor neuropático. ¿Y cómo se hace la evaluación o cómo la hacemos nosotros en el hospital? Pues estas 4 categorías son contrastadas con el paciente. Entonces empezamos con la primera categoría y le decimos, señor, en el último mes usted ha tenido dolor tipo punzada, como lanza, penetrante, como cuchillo. Y el paciente me va a decir, sí, doctor, claro que sí. Y entonces usted le va a preguntar, ok, ¿y con qué frecuencia? O sea, usted le pregunta, ¿con qué frecuencia? Y le va a decir, frecuentemente, doctor. O sea, está ubicado en este tercer renglón, esta tercer fila. Y ahora le pregunta, ¿y con qué intensidad, señor?
leve, moderado, severo, y de pronto le dice, es leve, doctor, es frecuente pero leve, y si usted se da cuenta, el puntaje que le corresponde es 1.33. Ahí está, 1.33, y usted lo escribirá en la parte superior 1.33. Luego seguirá con la siguiente categoría y le preguntará, en el último mes, señor, ¿usted tuvo dolor tipo quemazón, no tipo ardor? Uy, sí, doctor, claro que sí. ¿Y con qué frecuencia? Todo el tiempo, doctor, todo el tiempo es el dolor. ¿Y con qué intensidad? Severo, doctor, es severo y le corresponde 3.66 de puntaje y usted lo colocará en su casillero correspondiente. De tal manera que luego usted sumará todo el puntaje y si tiene un puntaje mayor o igual a 4, pues es una neuropatía clínicamente significativa. Y usted me va a preguntar, ¿qué significa clínicamente significativa? Significa que usted le tiene que dar un tratamiento, porque ya le está afectando a este paciente su calidad de vida y le tiene que dar un tratamiento. Lo interesante es que usted puede hacer seguimiento a lo largo de las evaluaciones para ver cuánto ha impactado si usted utiliza una gabapentina, una pregabalina o lo que utilice en la evolución del dolor. Hablemos ahora de los signos. Y este señor, usted ve en pantalla, es el profesor Andrew Bolton. Yo digo, es el gurú de la neuropatía, porque es uno de los que probablemente en el mundo más sabe sobre neuropatía diabética, y él decía que la neuropatía diabética era la complicación olvidada de la diabetes. Y alguna oportunidad al doctor Bolton en una entrevista le preguntaron, oiga, doctor Bolton, quisiéramos saber qué es lo que tendríamos que hacer para disminuir las amputaciones en el paciente diabético. Así le preguntaron. Y claro, todo el mundo estaba atento, tratando de escuchar una respuesta bastante elaborada y lucubrada. Imagínense, es uno de los expertos en neuropatía diabética. Y miren qué respondió el doctor Bolton. El doctor Bolton dijo, pues fácil, quítenle los zapatos y las medias y lograremos disminuir las amputaciones. Pues hay mucho de filosofía en esta frase, ¿no es cierto? Es frases muy profundas, porque pocas veces exploramos los pies en una consulta, salvo que nos lo pida el paciente y nos diga que viene con una herida, pero después pocas veces le decimos sáquese las medias de los zapatos por distintas razones. Claro está, ustedes la saben mejor que yo, no tenemos mucho tiempo, probablemente el paciente se va a demorar mientras se quitan los zapatos y ya tenemos que avanzar, y etcétera, etcétera. Pero es importante, en el hospital nos enseñaban a nosotros eso. Todas las consultas era mandatorio que nosotros chequeemos los pies y yo me he dado con sorpresas muy grandes. Pacientes que tenían heridas que llegaban hasta el hueso, pero que jamás las habían sentido. Recién las descubrían gracias a que nosotros le quitábamos las medias y los zapatos. Si no, no se hubieran dado cuenta nunca. Por eso vivir solo, por ejemplo, es un factor de riesgo para ulcerar. Vivir solo. Y usted dirá, ¿pero por qué vivir solo? Porque cuando estás con alguien, ese alguien siempre te está mirando si adelgazaste, está mirando si engordaste, está mirando qué te falta, todo, ¿no es cierto? Pero vivir solo es un factor de riesgo para tener una úlcera en el pie. Y esto es lo que usted puede encontrar. Miren, piel seca, miren cómo llega a secarse la piel de estos pacientes, por eso decía, hay hipohidrosis en muchos de ellos, y esta piel es muy friable, fácil de ulcerarse, de fisurarse. Miren la onicomicosis, es decir, miren los hongos, miren los callos o hiperkeratosis, y esto es interesante porque muchas veces cuando exploramos debajo de estos callos encontramos úlceras que son sorprendentes, que pueden llegar inclusive hasta el hueso. Miren las úlceras, que ni hablar, que muchas veces están presentes, los dedos sobrepuestos que nos reflejan las deformidades que desarrollan estos pacientes producto del daño de la fibra gruesa, ya se da cuenta, miren cómo la utilidad de diferenciar fibra delgada o fibra gruesa, o las deformidades, por ejemplo, como el famoso juanete o hallux valgus. Miren el signo del abanico, por ejemplo, ¿no? Usted dígale al paciente que intente separar los dedos y si no puede, pues ya tiene afectación neuropática. Miren los famosos dedos en martillo o garra, o la famosa neuroartropatía de Charcot o pie de Charcot. Miren los dedos rígidos, miren la atrofia de los músculos interosos del pie. Estas son fotos de un paciente nuestro. Los pacientes me dicen, doctor, los pies se me han chupado. Esa es la palabra que utilizan cuando llegan a la consulta, porque miren la musculatura, porque hay afectación de fibra gruesa, neuropatía de larga data. Miren cómo puede afectar, obviamente, el trofismo del músculo. Miren en este caso de este paciente con prominencias óseas de las cabezas de los metatarsianos, y cuando uno evalúa, pues tiene que en nuestra ficha de evaluación anotar esto. Pero hay algo triste, que hay que decirlo. Nosotros sabemos que hay un aumento de la presión plantar en estas zonas. Este paciente necesitaría un método de descarga. Eso es lo que necesitaría, porque como 2 y 2 son 4, que este paciente se va a ulcerar si no hacemos nada. Va a desarrollar úlceras en estos puntos de presión, de hiperpresión.
Qué bonito sería que de pronto que cuando detectamos esto decimos, bueno, hay que hacerle la plantilla personalizada y tener todo lo que necesitamos para hacer la plantilla personalizada. No disponemos de eso. Y muchas veces estos pacientes que ya los hemos detectado, cuando regresan a su control, regresan ya con la úlcera. El pie plano, cuando se pierde el arco interno, o el pie cabo, todo lo contrario. Miren en estos puntos, en este punto o en el punto del talón, hay zonas de aumento de presión plantar y obviamente son puntos donde se va a ulcerar y otros que usted puede encontrar. Ahora pasemos al diagnóstico anatómico o lesional. Y ya hemos hablado esto de la clasificación de la neuropatía diabética. Hay muchas, no pretendo que aprendan en esta noche alguna de ellas, pero sí diferenciar la neuropatía de fibra gruesa, de fibra delgada. Hay una neuropatía proximal motora que afecta a la musculatura de los hombros y también del tercio distal de los muslos y el proximal de las piernas. La neuropatía de pares craneales, por ejemplo, el que más veo yo frecuente es la afectación del tercer par craneal, por ejemplo, o las neuropatías por atrapamiento, como el famoso síndrome del túnel carpiano. Lo que sí quiero que ustedes no olviden y recuerden es esto, que cuando sospecha usted de daño de fibra delgada, tan fácil como esto, es el paciente típico que tiene muchos síntomas, pocos signos. Muchos síntomas, pocos signos. ¿Qué quiere decir usted con eso, doctor? Que va a venir a la consulta y decir, doctor, siento un dolor tipo quemazón terrible, no puedo dormir, me punza, me pincha, es una cosa desesperante. Muy bien, te vamos a examinar. Y cuando usted evalúa los pies, parecen pies sanísimos, que no pasó nada. O sea, hay muchos síntomas, pocos signos, neuropatía de fibra delgada. Otro aspecto importante para recordar, esta neuropatía no se detecta en la electromiografía o los estudios de velocidad de conducción nerviosa. No pierde el tiempo pidiéndole, o si le llega un informe y le dice, imagínense usted este escenario, el paciente le dice, tengo una quemazón terrible en los pies, le llega con su estudio de velocidad de conducción nerviosa y sale normal. No puede usted descartar, porque este tipo de neuropatía no sale en la electromiografía o estudio de velocidad de conducción nerviosa. ¿Y qué pasa cuando es la fibra gruesa la afectada? Todo lo contrario, muchos signos, pocos síntomas. Muchos signos, pocos síntomas, como el paciente que le presenté en el video. Ese paciente tenía dificultades para caminar, ustedes ven cómo se tambaleaba, los pacientes te dicen esto, siento que camino sobre algodones, así le dice el paciente. Sin embargo, no tenía mucho dolor, era insignificante, no estaba tomando gabapentina, ni pregabalina, ni nada por el estilo este paciente, pero sí tenía esa gran dificultad. Muchos signos, pocos síntomas, este sí se detecta en la electromiografía y estudios de velocidad de conducción nerviosa. Y este es el arsenal que tendríamos que utilizar para evaluar la neuropatía. ¡Wow! Qué bonito sería. Yo vengo luchando, yo soy asesor de la estrategia de daños no transmisibles de la DIRIS Lima Sur, y yo siempre estoy discutiendo por qué nuestros médicos no tienen todo este arsenal en su consultorio, por qué no tienen monofilamentos. Ya nos han llegado algunos monofilamentos, su martillo de reflejos, su diapasón, ni hablar, casi nadie lo tiene. Y si quiere evaluar fibras delgadas, pues una barrita térmica o un pip prick le ayudaría. Y bueno, no es motivo de la charla del día, pero habrá oportunidad quizás para discutir cómo usarlo, cómo evaluarlo, cómo llegamos al diagnóstico utilizando estas herramientas. El cuestionario de Michigan también tiene una parte que evalúa el examen físico, que lo puede usted utilizar también para sistematizar su evaluación. Y luego llegamos a las pruebas de neurofisiología y morfometría que yo les he mencionado, que no las uso con mucha frecuencia, pero en algunos casos es necesario. Y alguien le puede preguntar, ¿pero cómo hace usted el diagnóstico definitivo de fibra delgada? Bueno, el gold estándar, la prueba de oro para saber si la fibra delgada es la afectada, es la biopsia de la piel. Usted tiene que biopsiar la piel y evaluar la densidad de fibras intraepidérmicas. ¿Cómo así, doctor? Utilizando un bisturí como este. Miren este tipo de bisturí cilíndrico que usan mucho los dermatólogos para sacar una muestra cilíndrica de la piel que ellos le llaman punch. Saca usted un punch y lo que hace luego con una coloración de inmunohistoquímica, evaluar, miren, la cantidad de fibras delgadas en la epidermis. Miren ustedes en una persona normal, no sé si ven mi puntero, pero ahí está escrito en la diapositiva, miren en una persona normal la cantidad de fibras nerviosas y miren en un paciente diabético como prácticamente se ha denudado, no hay ya fibras en la epidermis producto de una neuropatía diabética. Sin embargo, uno de los métodos que más ha cobrado actualmente importancia en el mundo es utilizar la biomicroscopía corneal confocal. ¿Qué significa esto? Que probablemente la córnea sea el lugar donde más precozmente usted puede detectar el daño neuropático. Miren ustedes en la primera imagen, en la pantalla, en el panel A, miren en la córnea las fibras nerviosas
la cantidad de fibras nerviosas y sus ramificaciones. Y miren en el panel B, por ejemplo, cómo se va perdiendo las ramas y la ramificación, la cantidad de fibras nerviosas y sus ramificaciones se van perdiendo. Esto es precoz y usted puede detectar precozmente a través de una biomicroscopía corneal este daño. Bueno, y un tercer método pues es utilizar el pseudoscan, que Worldback lo dispone y que ustedes también podrían utilizarlo si no lo han utilizado todavía, porque ya yo dije que puede haber neuropatía autonómica, que es fibra delgada, y ya hemos dicho que la sudoración puede verse comprometida. Luego tenemos el diagnóstico en el tercer escalón, fisiopatológico o funcional. Ya hemos visto, miren, 2 escalones, vamos por el tercero. Y claro, aquí sí se utilizan los estudios de velocidad de conducción nerviosa. No voy a entrar en detalle porque este es un campo de los neurólogos, son los expertos en esto, pero en algunos pacientes es necesario utilizarlo. Pero yo empecé diciendo de que la prevalencia de neuropatía era variable dependiendo de la serie, porque no había consenso en cómo evaluar una neuropatía, ¿no? No había consenso, no nos hemos puesto de acuerdo hasta que decidieron reunirse en la ciudad de Toronto para consensuar y decir, bueno, ¿cómo vamos a evaluar la neuropatía en el mundo? De tal manera que si en ICA hacen un estudio sobre neuropatía puede ser comparable con un estudio que se hace en Lima y otro estudio que se hace en Piura, etc. Y entonces hicieron el consenso de Toronto y se habla de neuropatía posible aquel paciente que presenta síntomas o signos. Síntomas o signos, cualquiera de los dos. Si tiene síntomas o signos, usted puede decir neuropatía posible. Cuando hablamos de neuropatía probable, cuando hay la combinación de síntomas y signos, o sea, tiene que haber ambas cosas. Cuando decimos neuropatía confirmada, aquí ya requiere una prueba de neurofisiología o morfometría, es decir, haber hecho un estudio de velocidad de conducción nerviosa o haber biopsiado. Y hay un cuarto escenario que no lo vemos mucho nosotros, no lo vemos casi nunca, que es la neuropatía subclínica, que son pacientes que no tenían ni síntomas ni signos, pero que por una investigación, un estudio que están realizando, le han hecho alguna evaluación y le han encontrado, por ejemplo, una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa alterada. Y eso se llama neuropatía subclínica. Finalmente, llegamos al último escalón. Ya estamos acercándonos, pero parece tan largo, ¿no? Parece tan largo los minutos de la charla, y esto usted lo hace rápido en su consulta. Y lo tiene que hacer en 15 minutos. Miren qué hábiles que nos obligan a hacer para hacer todos estos pasos. Y miren ustedes, porque aquí vamos a hablar de la causalidad y voy a hablar de las neuropatías no diabéticas en los diabéticos. Y me imagino que los que están aquí presentes y los que están en su casa me van a poner esta cara y me van a decir, pues exige una explicación. ¿Cómo es eso de la neuropatía no diabética en los diabéticos? Parece un trabalengua. Y es que nosotros tendemos a atribuirle a la diabetes la culpa de toda la neuropatía siempre, ¿no? Decimos, si tiene neuropatía es por la diabetes. Pues claro, si es diabético tiene neuropatía, eso es lo primero que vamos a decir. Y probablemente usted le va a acertar en la mayor parte de los casos. Es casi probable que sea la diabetes. Pero no siempre es la diabetes. Y el problema está en ese no siempre, que se puede pasar. Nunca olvidar la definición que nos decía el doctor Bolton, y dice, neuropatía es la presencia de síntomas y o signos de disfunción del nervio periférico en personas con diabetes después de la exclusión de otras causas. O sea, en teoría, yo tengo que excluir otras causas y si no encuentro ninguna, pues decir, es la diabetes. Claro, eso lo hacemos siempre, ¿no es cierto? O sea, generalmente le atribuimos a la diabetes y más bien esas otras es lo segundo que buscamos. Y entonces la pregunta sería, ¿y cuántos son? Les voy a hacer otra pregunta a ustedes y la van a contestar mentalmente y me transmiten la respuesta mentalmente también a mí. ¿Cuánto creen ustedes? ¿A cuánto asciende ese grupo de pacientes que tienen una neuropatía? Son pacientes diabéticos que tienen una neuropatía, pero que la neuropatía no es por la diabetes. Repito, son pacientes diabéticos, pero su neuropatía no es por la diabetes. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuánto en porcentaje creen que son? Bueno, les cuento la historia. Es un estudio famoso, se llamó el estudio de Rochester. 380 pacientes diabéticos que fueron evaluados. Y aquí se evaluaron pacientes que tenían déficit neurológico, pero que era atribuible a otras causas que no era la diabetes. O sea, su neuropatía no era por la diabetes. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje, doctor? No se olvide. 10%. O sea, que de cada 10 pacientes diabéticos,
con neuropatía, probablemente uno va a tener una neuropatía que sea por otra causa. Y la pregunta cae de madura. Me va a preguntar, ¿y cuáles serían esas otras causas? ¿Qué otra cosa podría tener un diabético? Ahí está. Estas son las demás causas que podría tener un diabético. Causas metabólicas, que las vamos a discutir ahora. Causas infecciosas. Los mismos fármacos que toma un medicamento pueden causar neuropatía. Las inmunológicas, las genéticas. Y hay un gran grupo de neuropatías que a veces son idiopáticas, o sea, no llegamos a saber cuál es la causa. Y la lista es grande. Miren, ahí le traje solamente para que vean la lista. Ahí está la diabetes y ahí está la intolerancia a la glucosa. Y miren qué interesante esto de aquí. El rápido control de la glucosa también. Esto se llamó hace mucho tiempo neuropatía insulínica, pero porque lo encontraron primero con la insulina, pero después se dieron cuenta que no solamente pasaba con la insulina, pasaba con cualquier otro tipo de tratamiento. ¿Y cómo es esto del rápido control de la glicemia? Si usted un paciente, por ejemplo, que venía con 400, con 500 de glucosa, usted le baja la glucosa y se la normaliza, por ejemplo, a 90, ¿no? Así de rápido. Entonces usted dice, qué bien, qué excelente que soy. Algunos de estos pacientes van a hacer neuropatía aguda. Empiezan a decir, y de pronto dice, pero estoy peor porque empezó con un cuadro de neuropatía. El rápido control de la glucosa ha sido descrito también como uno de los factores para neuropatía aguda. El hipotiroidismo o la deficiencia de vitamina B12 dentro de las causas metabólicas. Y hay inmunológicas, genéticas o idiopáticas. La deficiencia de vitamina B12, pues yo digo, y conversaba con Alejandro y le decía, estamos viviendo la época de la vitaminología. ¿Quién no toma vitaminas? No sé si el doctor Luis toma vitaminas. Toma vitaminas. Y si a ver, los que están aquí presentes, por favor, levanten la mano los que toman vitaminas. Ninguno. Bueno, Alejandro sí toma, usted sí toma, ¿no es cierto? Vitaminas, claro. Estamos en la época de la vitaminología, todo el mundo toma vitaminas. No sabemos por qué tomamos, pero tomamos vitaminas, ¿no es cierto? A veces pasa eso. Y la deficiencia de vitamina B12 es una de las causas también de neuropatía. ¿Y por qué la traje a colación? Porque el paciente que tiene diabetes y que usa metformina, que es uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la diabetes, puede desarrollar una deficiencia o insuficiencia de vitamina B12. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Y hay estudios y hay metaanálisis que demuestran que cuando usted utiliza más de 2 gramos de metformina por más de 3 a 4 años, existe una alta probabilidad de que ese paciente tenga deficiencia de vitamina B12. No se ha consensuado en el mundo, las guías no se ponen todas de acuerdo al respecto, pero dice si un paciente cumple con esos requisitos, dósele por favor vitamina B12 y va a encontrar sorpresas. Y no le sorprenda, como el caso de Walter. Miren, Walter es un paciente usuario de metformina que tenía derecho a tener, como ustedes me acaban de decir, pero lo han dicho mentalmente, ¿no?, su neuropatía diabética, pero cuando le hicimos el dosaje de vitamina B12 salió menos de 100. Menos de 100. Wow. O sea, imagínense si no le dosábamos la vitamina B12, no nos hubiéramos dado cuenta de esta deficiencia. Ya estamos para acabar y ahora vamos a entrar al enfoque terapéutico. Y yo dije que para enfocar terapéuticamente el tratamiento es importante conocer la fisiopatología. Cuando uno está en el pregrado y es joven y es estudiante, pues esto lo ve como una carga, pero cuando uno ya está viejo, algo viejo como yo, pues esto empieza a revalorarlo, ¿no? Es como revalorar lo antiguo. Y la fisiopatología no solamente es bonito entenderla, sino es muy útil. Yo buscaba un sistema de poder explicar la fisiopatología de la neuropatía diabética. En mi mente buscaba ver si podía ser de pronto como un rompecabezas, o si podía ser como engranajes para explicar la fisiopatología de la neuropatía diabética. Y yo escogí los engranajes. Quiere decir que cuando hay daño neuropático, es como un sistema de engranajes en el cual un engranaje empuja al otro y el segundo al tercero y el tercero al cuarto y así sucesivamente, una cadena de eventos. Bueno, así lo concebí yo y vamos a explicar rápidamente cada uno de estos engranajes. Y el primer golpe es el golpe metabólico. O sea, nos tenemos que preguntar cómo empezó todo esto. ¿Por qué empezó esto? Y todo empezó porque hay hiperglicemia, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad. Hay muchos estudios que han relacionado la neuropatía con todos estos factores metabólicos. Así empezó todo.
todo el daño empieza con, por ejemplo, glucotoxicidad. Y ese primer engranaje empuja a un segundo engranaje. ¿Y cuál es ese segundo engranaje? La activación de una serie de vías bioquímicas, como la vía de los polioles, de la vía de las exosaminas, la vía de la proteína quinasa C y los productos de glicación avanzada. Bueno, yo no pretendo que ustedes memoricen esto, no tendría tampoco mucha utilidad, pero sí entender que se activan una serie de vías y usted me va a preguntar, ¿y por qué se activan esas vías? Y yo lo explico de esta manera para que ustedes lo puedan entender. Yo espero, Alejandro, que después de esta charla vamos a tener una cena opípara, ¿no es cierto? Yo espero que sí. ¿Y eso por qué le pregunto? Porque obviamente vamos a cenar y vamos a obtener glucosa para tener energía. Eso es lo que hacemos. Ustedes también van a ir a casa y van a cenar y van a obtener energía. Ese es el propósito. Bueno, les cuento que el diabético tiene mucha glucosa, muchísima glucosa, pero no genera la energía que debería generar, no la convierte en energía. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se producen una serie de radicales libres en cantidades enormes. Y esos radicales libres lo que hacen es bloquear esta conversión de la glucosa en energía. Tampoco voy a entrar en detalle en estas vías bioquímicas, que no tendría mayor sentido, solamente entender que en este proceso el diabético genera mucho radical libre que bloquea toda esta cadena de reacciones bioquímicas. Vamos a entenderlo de una mejor manera. Usted está en su auto y de pronto alguien le pone una tranquera. ¿Qué hace usted? Probablemente tiene varias opciones, ¿no? Romper la tranquera es una, ¿no? Pero no, usted obedece las normas. Usted se queda ahí y lo que va a tener es una cola de autos detrás de usted tocándole la bocina para que usted avance, ¿no es cierto? Bueno, si la tranquera está a este nivel donde están los radicales libres, miren todos estos que están antes, todos estos productos que están antes del bloqueo, se empiezan a acumular. Miren cómo se acumula la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, se empiezan a acumular. Todo esto se acumula porque no puede seguir el trayecto. ¿Qué haría usted? Bueno, yo sé que Alejandro lo que haría es buscar una ruta alterna. Eso es lo que haría. Ir por un desvío, ¿cierto? Eso sería lo lógico. Bueno, el organismo, que es sabio, busca una ruta alterna. Es decir, tiene su Waze. ¿Y qué hace el organismo? Fíjense que la glucosa 6-fosfato va por la vía de los polioles, la fructosa 6-fosfato por la vía de las exosaminas, el gliceraldehído 3-fosfato por la vía de la proteína quinasa C y los productos de glicación avanzada. ¡Wow! Y entonces, bueno, me imagino que si Alejandro escogió una ruta alterna, pues nos va a llevar a buen camino. Pero resulta que vamos a entrar al tercer engranaje y miren qué es lo que pasa. Todas estas vías que se activan gatillan otras reacciones que llevan a estrés oxidativo, a disfunción vascular y a disfunción mitocondrial. Palabras un poco complicadas, pero quizás una de las más importantes es el estrés oxidativo. Algo así como esto. Resulta que usaron un desvío y usted, una ruta alterna, está contento porque dije, ya encontré la salida, y de pronto usted avanza y se da con la sorpresa de que hay un acúmulo de piedras que otra vez vuelve a bloquear. ¿Eso qué significa? Que está bien, se activan vías como la de los polioles, que es una ruta alterna, pero la vía de los polioles termina en estrés oxidativo, la de los exosaminas en resistencia a la insulina, la vía de la proteína quinasa C en inflamación y la vía de los productos de glicación avanzada en daño vascular o trombosis. Caray. Queríamos hacer, ¿no es cierto?, algo mejor, pero resulta que se nos complicó la situación. Y eso empuja un cuarto engranaje. Y ese cuarto engranaje lo que lleva es, obviamente tiene alguna consecuencia. Esto tiene alguna consecuencia. Hay daño funcional y daño estructural. Y yo les traje unas imágenes que son espectaculares, donde podemos ver el impacto de ese daño. Estas son imágenes muy bonitas por la coloración que se utiliza, PGP 9.5. Miren ustedes la piel de un control sano en la epidermis, miren en verde, bonito, cómo se ve las fibras nerviosas, y miren en el paciente diabético en el panel B, cómo se va perdiendo como consecuencia de la neuropatía diabética. Más abajo podrán ver los corpúsculos de Meissner en una persona sana en el panel C. Miren qué bonitos, se colorean de verde, y miren cómo se pierden los corpúsculos de Meissner que tienen que ver con la sensibilidad táctil, se pierden por la neuropatía diabética.
Lo complicado es que mientras más severa es la neuropatía diabética, más fibras nerviosas se pierden. Ahora miren ustedes qué interesante es esto, porque estas son glándulas sudoríparas en el panel A. Eso que ustedes ven en verde que lo rodea como una alambrada, pues son fibras nerviosas, y miren en el panel B cómo se han perdido en un paciente diabético. Ahora miren el panel C, ese es el músculo piloerector, que es el músculo que se va a erectar cuando usted tiene la piel de gallina, cuando se enamoró por primera vez. Miren, gracias a estas fibras nerviosas. Miren en el paciente diabético cómo se van perdiendo, y miren en el panel E, esos son capilares. Este ovillo de fibras nerviosas, miren cómo está en una persona normal, y miren cómo se va perdiendo en el panel F las fibras nerviosas. Esto es impresionante, impresionante. Y así llegamos al quinto engranaje, el quinto eslabón, porque usted me va a preguntar, ¿y esto a qué lleva? A un quinto golpe, que es lo que ya hablamos al inicio. Hay pérdida de la sensibilidad termoalgésica, hay neuropatía autonómica, hay disfunción musculoesquelética y hay alteración de la propiocepción, como nuestro paciente que no podía caminar. Hasta que finalmente llegamos al último engranaje, que es el paciente que nos llega a la consulta. Esto es lo que usted recibe. ¿Paciente con qué? Con dolor. ¿Paciente con qué? Con úlceras. ¿Con qué? Con deformidades y refiriendo probablemente a alguno de ellos antecedente de haberse caído. Y este es el mapa completo de lo que pasa en la neuropatía. O sea, aquí puede ver el panel completo como un tablero de mando, donde usted puede ver cómo se generó todo esto. Y miren que yo cambié arriba los números y puse como tiro al blanco. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Dónde apuntaría usted? Si tuviera usted que apuntar a algún sitio para detener esto, ¿dónde apuntaría? Y estoy adivinando lo que está pensando. Yo sé que el que me va a decir la respuesta es el doctor Luis. Doctor Luis, ¿dónde apuntaría usted? Yo apunto al 1. Al 1, ¿ve? Él va ganador. Él va ganador. Muy bien. El doctor Luis apunta al 1. Listo. Efectivamente. Que eso es lo que primero que tenemos que hacer, controlar la glicemia. Si todo esto empezó por ahí tenemos que empezar a resolver, ¿cierto? Es el sentido común dice eso: controlar la glucosa, controlar bien los lípidos, manejar bien la presión arterial, hacerlo bajar de peso al paciente, y creo que estamos haciendo bastante. Pero en la práctica diaria, nosotros probablemente también el segundo tiro al blanco que hacemos es al final. Porque ese paciente viene con dolor, y usted le tendría que calmar el dolor, viene con la úlcera, y etcétera, lo que hemos visto. Y aquí está pues, un cuadro donde vemos las estrategias terapéuticas que disponemos farmacológicamente hablando para manejar el dolor neuropático. Los 4 grupos más representativos: los anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina como duloxetina y venlafaxina, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, y los derivados opiáceos como tramadol y tapentadol. Nada que usted no conozca, usted yo sé que lo conoce esto al revés del derecho, pero mi comentario va a ir por otro lado. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes se dan cuenta, una cosa es la dosis inicial y otra cosa es la dosis efectiva. Yo lo que he visto y lo he preguntado, y siempre hacemos encuestas cuando tenemos estas reuniones, yo les pregunto a los médicos: ¿cuánto usas de gabapentina para tratar a un paciente? Y lo que usualmente me dicen, 300 miligramos 2 veces al día, o ¿cuánto usas de pregabalina? 75 miligramos 2 veces al día, es la dosis usual. Si usted ve, esas cifras están bastante lejos de la dosis efectiva. O sea, estamos subtratando, y yo les voy a decir por qué. Eso tiene una explicación. Porque a medida que aumentamos la dosis, también tenemos temor de los efectos adversos. Si usted empieza a trepar la dosis, ya le va a dar ya no 75, le da 150 miligramos 2 veces al día, el paciente va a venir a la próxima consulta y decir: doctor, estoy mareado, me estoy durmiendo, me he caído. O eso es lo que pasa en el mundo real. Y entonces por eso es que tratamos de mantener las dosis subóptimas. La tendencia ahora es a combinar medicamentos, es decir, menos dosis, pero en terapia combinada. Esa es una de las estrategias, ¿correcto? Pero no se olvide de que tenemos un reto del 30% para hacer un tratamiento efectivo, y si usted quiere mejorar la calidad de vida, llegar hasta el 50%. Esto es importante y lo vamos a seguir discutiendo más adelante. ¿Cómo tratarla? Hay muchos algoritmos, muchos. Este es uno de ellos, me parece pragmático y por eso lo traje el día de hoy.
Si usted está frente a una neuropatía dolorosa, lo primero que tiene que ver son las contraindicaciones y comorbilidades. Parece ser que nuestra mente actúa bastante rápido y va a la receta inmediatamente. Y nos olvidamos de algo importante, que es si ese medicamento es el adecuado para ese paciente en particular. No nos olvidemos de eso. Y la segunda recomendación, no nos olvidemos de checar las interacciones medicamentosas. Siempre verifiquen si va a interactuar con todo lo que viene tomando ese paciente, porque no me van a decir que los pacientes que les llega a ustedes, porque a mí me llegan polimédicos, toman para la diabetes, toman para la presión, toman para el colesterol, toman para la artrosis, ¿me entienden? Y entonces usted le va a agregar un medicamento más y hay que verificar las interacciones medicamentosas. Si ha pasado todo ese filtro, entonces usted elige cualquiera de las familias que usted desee, de su preferencia, aquel que usted maneje mejor o aquel que tenga alguna indicación específica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está deprimido, que son muchos los que están con depresión, pues utilizará un antidepresivo. Y si tengo un paciente que tiene trastorno del sueño, tendré que utilizar un gabapentinoide para que pueda dormir en la noche. Si pese a eso no controló el problema, pues combine medicamentos. Combine. Y si pese a eso no controló, pues la tercera línea de intervención es utilizar opiáceos. Ninguna guía coloca los opiáceos como primera línea. Cuidado con eso, porque no estamos muy seguros de su seguridad a largo plazo y de su efectividad a largo plazo. O sea, parece ser que son buenos en el corto plazo, pero en el largo plazo no tanto. Yo dije que llegaban con úlceras, así nos llegan los pacientes, con úlceras como estas, y obviamente el mensaje solamente de motivación es lo que nosotros hacemos en la práctica clínica ya. Esto lo aprendí en España cuando yo roté con el doctor Jordi Villadé, que es uno también de los gurús en el manejo de pie diabético, y él me enseñó a usar estos fieltros de descarga. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que tiene una úlcera? Lo curamos, todo bien, bonito, y lo mandamos a su casa y sigue pisando. Y esa herida sigue contactando con el piso. Pues no cierra nunca, no tiene cuándo cerrar. Y yo recuerdo que uno de los mensajes que más se repetía en la residencia era este, o sea, no camines, le decíamos a los pacientes, ¿no es cierto? Y el paciente, ¿sabes qué te va a decir? ¿Y cómo quiere que no camines si yo tengo que ir a trabajar, doctor? Es un mensaje que siempre, y es obvio, ¿no? Todos tenemos que trabajar para sostener a nuestra familia. Y entonces hay que utilizar fieltros de descarga que permiten que la herida esté en un nivel mucho más alto y no esté contactando, y eso acelera rápidamente el cierre de estas heridas. Bien, pero ¿qué pasaría si dentro de este mapa fisiopatológico apuntamos al segundo y tercer plano? ¿Habrá alguna estrategia? ¿Podemos hacer algo ahí? ¿Creen que exista algo? Sí, este es un campo fascinante de investigación actual. O sea, están investigando mucho en esto, en estas vías de daño, cómo es que se daña el nervio y cómo frenar. Y hay muchos estudios en camino. Y el estrés oxidativo del que hemos hablado, yo imagino que después de la opípara cena que me va a invitar Alejandro, pues obviamente va a haber estrés oxidativo en mi cuerpo, o sea, esto es innegable. Y claro, lo normal es que ustedes tengan un equilibrio entre los radicales libres que se van a generar producto de la alimentación, por ejemplo, pero también tenemos un sistema que nos defiende, que son los antioxidantes, ¿no es cierto? Y normalmente en una persona sana existe un equilibrio entre estos dos, radicales libres y antioxidantes. Pero ¿qué pasa en los pacientes con diabetes, o con hipertensión, o con obesidad, o con tabaquismo, o con dislipidemia? Todo este equilibrio se altera y la balanza se inclina hacia el otro lado y entramos en un déficit de nuestro sistema antioxidante. Por eso es que el estrés oxidativo es uno de los mecanismos de daño. ¿Qué hacer entonces? Usted me va a decir, claro, ya tiene la respuesta, disminuir el estrés oxidativo. Y hoy en día hay herramientas que se han investigado y se siguen investigando para precisamente mejorar esto, y uno de ellos es ácido alfa-lipoico. Y lo que hace el ácido alfa-lipoico, fíjense, es tratar de restablecer el equilibrio. Ahí actúa precisamente en el estrés oxidativo. No quiero terminar esta charla sin mencionar, además, otras estrategias, como por ejemplo esta. Y es que yo dije que la glucosa tiene que convertirse en energía. Y si esta es la célula, miren ustedes cómo la glucosa termina en energía, porque la energía al final es ATP.
No se olvide que el ATP es la moneda energética, yo lo aprendí eso en el pregrado, es la moneda energética del organismo. Se nos dicen, miren cómo la glucosa termina en ATP. A través de reacciones innumerables, complejas, difíciles de memorizar, pero yo quiero que recordemos estas dos enzimas, pero más que recordarlas a ellas, los cofactores que participan con estas enzimas, y uno de ellos es la tiamina. Quiere decir entonces que para que la glucosa se convierta en energía, necesitamos algunas enzimas que dependen de la tiamina. Bueno, usted me va a preguntar, ¿y qué tiene que ver con la diabetes? ¿Me puede explicar? Yo también me hice esa pregunta antes de hacer esta charla, y obviamente la diabetes tiene una relación con la tiamina, porque en los pacientes que tienen diabetes hay una demanda incrementada de tiamina. ¿Y por qué? Porque la depuran más rápido, la usan mucho y la eliminan más a nivel renal. No se sabe todavía exactamente los mecanismos por cuál hay una mayor depuración renal de tiamina. Y este es un estudio del doctor Tornaley que demuestra, fíjense cómo los pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2 pueden tener hasta un 75% de disminución de los niveles de tiamina. Entonces la respuesta cae de madura. Usted me va a decir, pues hay que darle tiamina al paciente. Muy bien, chévere, sí, hay que darle tiamina. El problema es que cuando usamos tiamina, la común, la que ustedes, vitamina B1 que puede comprar en la farmacia, pues se satura porque utiliza un transporte activo que rápidamente se satura con 5 miligramos. Ese es el gran problema. Entonces surgen moléculas alternativas como benfotiamina, que tiene una estructura liposoluble. ¿Y por qué es importante que sea liposoluble? Porque tiene que pasar la membrana celular, pues. Y esto lo hace por difusión pasiva, y entonces hay una captación proporcional a la dosis. O sea, mientras usted le dé más, más se va a absorber. Más se va a absorber. No pasa así con la tiamina hidrosoluble. Bien, ya estamos al final. Los he visto cansados aquí en el auditorio. Quisiera que vean los rostros, los que están aquí están cansados. Primera conclusión, que la neuropatía diabética es la complicación microvascular más prevalente. ¿Qué duda cabe? La segunda es que se puede afectar la fibra delgada y la fibra gruesa. Lo hemos discutido sobre su presentación clínica, cómo evaluarlas y el pronóstico de las mismas. El diagnóstico de la neuropatía diabética es fundamentalmente clínico y se basa en 3 pilares: síntomas, signos, a veces pruebas de neurofisiología y morfométricas si es que están disponibles, y el tratamiento de la neuropatía diabética tiene 3 pilares fundamentales: control metabólico y de factores de riesgo. ¿Qué duda cabe? Que es donde tenemos que trabajar, pero también el problema es que es bien difícil conseguir modificar factores de riesgo y estilo de vida, no es tan fácil. Manejo sintomático del dolor, un gran reto controlar el dolor de los pacientes, y la terapia patogénica como una alternativa para precisamente tratar de afrontar todo ese mapa fisiopatológico que hemos desplegado el día de hoy. Yo quiero terminar con este mensaje. Esta es una flor muy bonita que se llama hortensia. Y en casa tenemos esta hortensia y pasó esto, que empezó a secarse la hortensia. Y mi hijo pequeño se me acercó y me dijo, papá, mira lo que le está pasando a la plantita. Y lo vi un poco triste a él. Entonces le digo, tranquilo hijo, porque si tú te das cuenta, está renaciendo también. Hay una esperanza. Hemos salido de una época muy difícil. Yo me siento emocionado de estar dando una charla aquí, después de mucho tiempo. Se están incrementando los casos, también es cierto. Pero no podemos perder la esperanza de ser una mejor sociedad también. Porque yo les confieso que a mí la pandemia me ha enseñado mucho, muchísimo, muchas lecciones. Una de ellas es valorar la vida y valorar lo que tenemos, que ya es mucho. Muchas gracias. Bueno, doctor John Longa, en realidad una muy brillante exposición, muy didáctica, muy completa, ¿no? Tenemos algunos colegas acá en forma presencial, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. Creo que hay colegas internistas, neurólogos, endocrinólogos ahí.
De repente, doctor Raúl, ¿usted quisiera hacer alguna pregunta? Una pregunta, un comentario, algo que nos quiera contar de su experiencia. Buenas noches, doctor ¿Cómo está? Longa, bienvenido y Gracias. felicitarlo por su ponencia. Gracias. Lo que quería era preguntarle en su experiencia, bueno, ya algo nos ha manifestado que hay que evaluar al paciente, si hay ciertas características, pero quería saber en su experiencia personal, ¿qué fármaco utiliza usted para la neuropatía en primera línea, ¿no? Si Sí. los anticonvulsivantes o los antidepresivos, y en qué momento adicionar estos nuevos fármacos desde el punto de vista de la etiopatología. Excelente pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias. Esa es una buena pregunta. Y voy a aprovechar la pregunta para que, y justo lo venía discutiendo con Alejandro cuando viajábamos hacia acá. Hay cosas concretas que uno quiere aprender, porque es el día a día, nos enfrentamos a eso. ¿Qué hago con el paciente? Y la pregunta es muy pertinente, porque tenemos algunas limitantes, que yo sé que usted la tiene y que yo también la tengo. Por ejemplo, yo le comento, yo donde trabajo no tengo ningún arsenal para dolor neuropático en la parte pública. Yo también trabajo en el Ministerio de Salud. En la parte privada sí, porque el paciente lo compra, pero en la parte pública no lo tenemos, no disponemos. ¿Y cuál es el medicamento que más se usa cuando el paciente tiene que comprarlo? Gabapentina. Es lo que tenemos a la mano, ¿no? ¿Cuál sería quizás el ideal? Y de hecho el que está aprobado por FDA, porque es el que tiene aprobación. Gabapentina no tiene aprobación para el dolor neuropático. Ojo, tenemos que tener en cuenta eso. Lo usamos, pero no tiene aprobación. La que tiene es pregabalina, ¿no? Eso sería lo ideal, pero echamos a la mano de lo que el paciente puede comprar. Yo creo que el secreto está en titular bien la dosis y ir de menos a más. Eso es lo que la experiencia me ha dado. O sea, cuando somos muy entusiastas, yo digo eso, entonces, claro, queremos aliviarle al paciente rápido, ¿no? Y entonces le damos una alta dosis y el paciente se marea y tiene problemas. Algunos se han caído porque han empezado con dosis muy altas. Hay que titularlo. Ideal pregabalina y si no, gabapentina. Y claro, y de los antidepresivos. Ahí miren qué interesante, porque los estudios hablan de lo que se conoce como NNT, número necesario a tratar. ¿Y cuál es el antidepresivo que mejor parado sale cuando se hacen estudios de este tipo? O sea, el NNT, mientras más bajo es, mucho mejor. Y entonces, ¿cuál es el que mejor le va? Mire usted, la amitriptilina. La amitriptilina es el que mejor NNT tiene. Claro, hay otros que se utilizan, y de hecho hay uno aprobado por FDA, duloxetina, pero, wow, dos cosas. Uno, ¿quién puede pagar una duloxetina? No todo el mundo. O una venlafaxina, no todo el mundo. Pero amitriptilina funciona, hay que saberlo dar también. Volvemos a lo mismo, esto es parte de arte también, de a poquitos. Y a veces combinar para no llevar a dosis máxima a los medicamentos, sino en dosis tolerables. Esa es mi experiencia, ¿no? Ahora, claro, los estudios, ahora hablemos de la evidencia. En la evidencia dice que duloxetina es un excelente medicamento, y si tú lo combinas con una pregabalina, pues una excelente combinación, incluso en los distintos fenotipos de dolor neuropático, porque le debe haber pasado también, doctor, de que usted lo que le da a un paciente funciona en ese, pero no funciona en el otro. No sé si le ha pasado. O sea, dice, yo le di este y se supone que tiene que funcionar con este, pero no le funciona, pues. Usted dice, ¿pero por qué? Porque hay fenotipos. Y en eso está la investigación actual. ¿Cómo reconozco yo cuál va a funcionar mejor en cada persona? Hay incluso estudios donde hablan de usar, que no están en la mayor parte de guías, o sea, y eso lo voy a decir, esto lo estoy diciendo off-level, que usan carbamazepina. Usan carbamazepina en pacientes que tienen un dolor muy recalcitrante, tipo quemazón, por ejemplo, y que reportan que les va muy bien. Y carbamazepina no es tan costoso, ¿no? Pero no está en la mayor parte de guías, como recomendándolo, ¿no? Yo recuerdo que algunos maestros míos la usaban como una alternativa y no les iba mal, ¿no? Entonces, es también un poco de experiencia, pero las guías, repito, porque a mí me gusta ser muy académico en lo que estoy diciendo, no la colocan como primera línea en ninguna de las guías. Ahora, ¿cuándo iniciar la terapia patogénica? No me olvidé de su segunda pregunta.
La respuesta es clara. Cuando el paciente pueda, porque hay que comprarlo, qué bueno sería que el seguro nos lo coberture, como ayer estuvimos en una charla en Colombia, la cobertura del seguro, Alejandro, ¿no? Pero cuando el paciente pueda, y esto hay que conversarlo con él. Esa sería la primera premisa. ¿Por qué? Porque de nada le sirve que empiece para un mes o que empiece para 15 días. No, esta es terapia a largo plazo. Entonces hay que conversarlo, hay que ser muy sincero y honesto. Y segundo, mientras más temprano mejor. ¿Qué significa? Que ese paciente que ya tiene fibra gruesa muy avanzada, muy dañado, el beneficio que va a tener no va a ser tanto. Hay que ser claros, y eso hay evidencia también al respecto. Mientras más precoz es la intervención patogénica, menos daño evitamos, como han visto, de pérdida de fibras nerviosas. O sea, hay que tratar de ser precoces. Gracias por la pregunta. Sí. En realidad, doctor, más que preguntas, estoy recibiendo muchas felicitaciones. Gracias. En el chat, la mayoría de colegas lo felicitan por su exposición muy, como digo, completa, ¿no? Gracias. En cuanto a la fisiopatología, al diagnóstico, al manejo y a la importancia también de actuar en el segundo y tercer nivel con la mira, como ha propuesto usted didácticamente, ¿no? Claro, yo como médico internista inmediatamente me voy al punto número 1 porque es la madre del cordero. Como todos sabemos, todos, y bueno, usted también con la experiencia que tiene como asesor o consultor en estrategia no transmisibles, nosotros deberíamos ahí en el primer nivel, ¿no? Como siempre, el primer nivel, ahí darle pues a la obesidad, a la prediabetes, a la hipertensión, etcétera, y evitar estas complicaciones, vamos a llamar algunas tardías, otras tempranas. Yo le quería hacer una pregunta. Sí, claro. ¿No? Aprovechando de repente que se animen los otros colegas. Viendo es una de las últimas diapositivas en cuanto a los puntos, ¿no? Yo dije el 1, claro, la parte, digamos, de manejo básico, pero de repente entonces sí, muchos pacientes vienen ya o prediabéticos o en síndrome metabólico o diabéticos con neuropatía, ¿no? Así es, no solamente el diabético va a tener neuropatía. Además de manejar este tipo de dolor, ya sea con una gabapentina y una pregabalina, yo creo que debemos actuar entonces también en el segundo y en el tercer nivel, ¿no? Tanto con mefotiamina como con el ácido alfa lipoico. Yo pienso que sería lo coherente, no sé si estoy equivocado. Definitivamente, como usted dice, no es a corto plazo, me imagino, pero tendremos que... Yo también voy a salir un poco del tema, doctor, disculpe. Me acuerdo que nosotros cuando estudiamos medicina decíamos, pues nosotros somos científicos, investigadores, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Para eso estudiamos ciencias de la salud. Pero definitivamente tenemos que a veces intervenir en la parte política, ¿no? Porque si no, no hay cambios. Y yo creo que es ahí donde debemos hacer entender a las autoridades correspondientes que a veces es preferible invertir, pues, ¿no?, en algo que puede ser que cueste un poco más, que al final nos va a llevar a una buena calidad de vida, como usted lo ha explicado muy claramente, ¿no? O sea, a veces, pues, bueno, no sé, particularmente más de 150 miligramos de vez al día pregabalina no lo he intentado, sinceramente, por todo lo que ya conocemos. Gabapentina a veces sí toleran pues 900, 1200. No sé si de repente alguien del auditorio utiliza dosis más altas, que hemos visto que deberían ser las utilizadas, ¿no? Pero si a esto le agregamos la enfotiamina, el ácido alfa-lipoico, de repente los resultados pueden ser mejores. No sé, en su experiencia, si es factible tomar esa decisión, doctor, o solamente ir a pasos escalonados. Excelente. Voy a tratar de redondear todo lo que ha dicho el decano. Y voy a empezar por lo último, que es la parte política.
Yo hace poco acabo de participar, hace algunos meses, en la confección de las guías de práctica clínica nacionales para el nivel primario de atención, para manejar la diabetes en el nivel primario de atención. Y mi posición ha sido de que ¿por qué nosotros seguimos utilizando glibenclamida? O sea, es patético que sigamos usando glibenclamida todavía, cuando muchos países en el mundo ya no la usan. Y tenemos que ser claros, ¿no es cierto? Porque usted bien lo ha dicho, antes mis maestros me decían, John, no teníamos muchas herramientas para manejar la diabetes. Hoy día tenemos más de 13 fármacos y van a ingresar más moléculas que no solamente controlan la glucosa, por Dios, tenemos que cambiar el concepto glucocéntrico del manejo de la diabetes, porque ahora ya se gestiona riesgo cardiovascular, ya no es solamente controlar la glucosa, hay que controlar el colesterol, hay que controlar la presión arterial, hay que hacer bajar de peso al paciente, y hay que disminuir riesgo cardiovascular, y hay moléculas que han demostrado impacto cardiovascular. ¿Podemos y debemos? Sí. Usted no está lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque, claro, los políticos dicen, pero es una inversión muy grande. No, pero seguimos pagando UCIs, tratando infartos, tratando accidentes cerebrovasculares, amputaciones, que cuestan muchísimo más. En eso hay que ser claros. Y yo creo que el gran cambio tiene que ver de una especie de activismo que tenemos que hacer, ¿no? Y el colegio médico pues, juega un rol importante. Ese activismo significa exigir lo que nuestros pacientes se merecen. Yo siempre les enseño a mis alumnos, les digo, ve en cada paciente como si fuera tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu hijo. Y te aseguro que si tú ves o focalizas eso en tu mente, vas a actuar de una manera diferente. Ahora, voy a contestar la otra parte de la pregunta. Sí, pues el primer golpe, el primer eslabón es donde tenemos que hacerlo, pero no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Cuántos de los pacientes están en control glicémico adecuado y alcanzamos metas de glicosilada, por ejemplo? Seamos honestos. Claro, decimos sí, pero no alcanzamos. Es más, ¿cuántos de nuestros pacientes tienen una hemoglobina glicosilada ya sin ir muy lejos? Seamos realistas. Segundo, ¿cuántos de nuestros pacientes alcanzan metas de control de presión arterial, de lípidos? O sea, hablar de control metabólico no significa, como siempre pensamos glucocéntricamente, controlar la glucosa. No, control metabólico es que el paciente esté en meta en glucosa, en meta en presión, en meta en colesterol, ¿no? En meta en peso. Ese es un paciente controlado. ¿Cuánto lo alcanzamos? ¿Cuánto lo logramos? ¿Cuántos estratificamos bien a nuestro paciente? Que creo yo, a mi manera de ver, es donde fallamos a veces, en estratificar. Pensamos que todos podemos, a todos tratarlos igual. Y esa es la razón por la que nunca las máquinas van a poder reemplazarnos a nosotros los médicos. Nunca. Porque ellos no pueden ver lo que nosotros sí podemos ver. Estratificar a un paciente. Probablemente la máquina te va a tratar a todos igual. Pero nosotros tenemos que diferenciar. Hacer medicina personalizada. Un mismo colesterol, el mismo valor, tiene distintas acepciones en distintos pacientes. Y eso significa estratificar. Ahora, es cierto lo que dijo el doctor Luis, o sea, usar dosis altas es complicado. Por eso es que estas terapias son alternativas, o sea, tú combinas. Entonces, porque, y aquí aprovecho para educar sobre el tema cómo usar ácido alfa-lipoico. Mensaje para casa y los que nos están escuchando: cuando usen ácido alfa-lipoico, por favor, utilicen un tratamiento antineuropático simultáneo. No manden a un paciente solo con ácido alfa-lipoico, porque le va a seguir doliendo. La efectividad empieza recién a la cuarta semana. O sea, a la cuarta semana de uso continuo, usted va a ver el beneficio. ¿Qué se comete o qué error se comete? Lo manda solo con ácido alfa-lipoico y el paciente, claro, va a sentir que pasan los días y no siente ninguna mejoría, se desespera y dice, no funciona. No, es que el medicamento empieza a actuar efectivamente con disminución interesante a partir de la cuarta semana. Y a partir de esa semana usted empezará a desescalar el tratamiento antineuropático. No suspender de golpe. O sea, si usted estaba, por poner un ejemplo, con 900 de gabapentina, pues baje a 600 y siga usted y evalúe después de la cuarta semana.
y luego reevalúe nuevamente y vaya desescalando. Y va a notar usted el beneficio. Por eso es importante, o sea, ¿desde cuándo? Sí, precozmente. Desde que el paciente pueda, hay que conversarlo. Porque la medicina también cambió. Antes el médico decía, así vas a hacerlo. Ahora tenemos que educar. Ahora hay más acceso a la información. Les debe haber pasado que ya el paciente viene leyendo también, y viene muy informado y te pregunta sobre determinadas cosas y tú tienes que educar. Porque también hay información equivocada en las redes sociales y tenemos que aprender también a corregir esa desinformación. Sí, doctor. Solamente, ya que tocó la parte clínica, y bueno, a nosotros nos fascina como internistas eso, quería hacer un comentario en eso, ¿no? Y estos 2 años y medio, creo, no se me fue la cuenta ya que hemos estado con este problema de la pandemia. Le hago un comentario, ¿no? Por ejemplo, en la mañana o ayer creo que estábamos pasando visita a los pacientes respiratorios, yo entiendo que hay exámenes que hay que pedirle, pero ya algunos nos hacemos ya dependientes, por ejemplo, del bendito AGA, ¿no? AGA, creo que cada 4 horas para definir si el paciente se puede ir de alta un día o no. Cuando yo lo veo, como usted está respirando bien, al examen no le encuentro nada, pero no, tengo que sacarle un AGA porque si no, no puedo. Algo así como lo que usted me dice, ¿no? Acá usted explicó bien claro la parte de síntoma, signo y bueno, asumo que tanto la electromiografía como el Sudocam o los otros estudios más avanzados, importantes también, ¿no? Eso que a veces decimos electromiografía normal y no, pero el paciente manifiesta pues que tiene adormecimiento, etcétera, y no, negativo, no, entonces yo creo que haya quedado claro el concepto, ¿no? En cuanto a que el paciente pues es el que nos dice y tenemos que tener el criterio clínico bien definido, no podemos con nuestro criterio clínico simplemente dejarnos llevar por un examen que supuestamente dice otra cosa, ¿no? Entonces en eso yo quería reforzarlo y nuevamente, doctor John Longa, felicitarlo. Definitivamente creo que todo estos tiempos de pandemia y ahora es la mejor exposición que he escuchado, lo felicito. Y asimismo también al laboratorio Worldwide una charla completa, didáctica, como debe ser, con las evidencias respectivas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Yo creo que ya están hipolicémicos muchos. Entonces, nuevamente... Yo quiero agradecerles, de verdad, a ustedes que han venido aquí, se han dado tiempo de estar aquí reunidos. Para mí ha sido un placer de venir y compartir con ustedes. Esto, como dijo Alejandro, a mí me apasiona. O sea, yo soy feliz haciendo esto. Y no quiero dejar de lado lo que el doctor Luis ha dicho, porque yo tengo muchos alumnos y una de las cosas que está pasando con la medicina es que nos estamos volviendo solicitadores de análisis. Cantidad de análisis que al final después no sabemos cómo interpretar y cómo tomar decisiones. Nos estamos olvidando la clínica. Recordemos que en estos años de pandemia muchos de los alumnos no han tocado un paciente. Y ese es un bache en la formación de nuestras promociones de alumnos. Nuestros maestros que nos hacían estar al lado del paciente. Nosotros pasábamos noches, días enteros al lado del paciente examinándolo, viendo su evolución. No perdamos eso. Y el colegio médico tiene también una responsabilidad en ese sentido, de no ir perdiendo y no deshumanizándonos, ¿no? Y nuevamente, mi agradecimiento a ustedes, los que están conectados, los que todavía están ahí conectados y que a través de esa complicidad, vuelvo a repetir, de darse un tiempo para escuchar una charla dentro de las muchas invitaciones que tienen, pues yo me he sentido muy complacido y acogido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente al Laboratorio Worldwide, al doctor John Longa por esta brillante exposición y a todos ustedes, colegas que están todavía presentes. Muchas gracias y continuaremos, como dijo el doctor Longa, un fin supremo de nuestro Colegio Médico del Perú es la educación médica continua. Muchas gracias a todos.